Excel es un programa que permite gestionar hojas de cálculo. Esas hojas de cálculo se van a agregar al interior de un libro. El libro se va a guardar en una extensión específica. La extensión nativa o estándar de Excel es la .xlsx. Intentamos guardar, por ejemplo, acá un archivo. En examinar, tenemos las opciones para definir el tipo de archivo que vamos a generar. Entonces, por defecto está libro de Excel, pero luego tenemos la opción de libro de Excel habilitado para macros. Entonces, la sugerencia es que cuando vayan a trabajar con macros, necesitan cambiar el tipo de archivo que están trabajando. Lo van a pasar de libro de Excel a libro de Excel habilitado para macros para que de esa forma se pueda visualizar correctamente las macros y no nos vaya a arrojar error el programa. Tenemos otras acá, por ejemplo, para convertir archivos en PDF e inclusive también podríamos trabajar en versiones anteriores, por ejemplo, la 97, 2003, por temas de compatibilidad, por ejemplo. Voy a cerrar y voy a volver atrás. Entonces aquí ya volví a la ventana principal. Esta sería un libro de Excel que contiene una sola hoja. Está aquí en la parte inferior. Para crear hojas, pues simplemente le doy clic en este icono y ahí se van generando las hojas. Se les va agregando un número consecutivo de 1 a 5. Por ejemplo, de momento tengo 5 hojas. Bien, entonces, ¿cuántas columnas contiene una hoja y cuántas filas? Una hoja contiene una serie de filas, de celdas, que son cada cuadro que vemos aquí en la hoja, y esas celdas están o se encuentran ubicadas en una columna y también en una fila. Cuando nos movemos por las celdas, aquí por ejemplo en el cuadro de nombre se visualiza la referencia de esa celda. Ese sería el nombre de la celda. Es decir, que estoy en la columna G y en la fila 8. Bien, entonces todas las celdas tienen una referencia y un nombre distinto. Ese es el nombre que viene por defecto. Entonces, para referirnos a una celda, primero llamamos a la columna y luego a la fila. Para ver rápidamente cuántas columnas hay, control direccional a la derecha y ahí nos indica que la última es la XFD. Y si queremos verificar el número de filas, control direccional hacia abajo. En total sería 1.048.576 filas que contiene cada hoja en ese libro. Pero no las vamos a utilizar todas, ¿no? Imposible. Entonces, vamos a regresarnos con control direccional a la parte superior, direccional arriba, direccional a la izquierda. Y estamos nuevamente aquí en este punto. Estoy posicionado sobre la hoja número 5. Entonces, noten que las propiedades de cada hoja son diferentes. Aquí le apliqué un zoom de 385%. Pero si me regreso a la hoja 4, encuentro un zoom de 100%. Bien, todas las características, digamos, que puede aplicar en una hoja, quedan únicamente en esa hoja. Formatos, estilos, por ejemplo el zoom, entre otros. Entonces puedo tener más de una hoja en un libro. En este caso me es suficiente trabajar con una sola. Entonces podría seleccionar con Shift, clic de inicio a fin y clic derecho, eliminar y de esa forma las elimino de una forma rápida. Tenemos la barra de acceso rápido para configurar o para habilitar u ocultar los comandos más usados en el programa. Entonces, si no quiero dirigirme a una pestaña específica, lo que puedo hacer es visualizar desde acá los comandos, guardar, aplicar macro, fuente, abrir, etc. No son todas las que vemos aquí, podemos ir a más comandos y desde más comandos podemos no solamente personalizar la barra de acceso rápido, sino la barra que está en la parte inferior que se llama cinta de opciones. Si estoy aquí en la herramienta de acceso rápido, puedo elegir todos los comandos e ir seleccionando, por ejemplo, aquí en agregar, ir seleccionando las herramientas o los comandos que necesito tener en el programa, en esa área de barra de acceso rápido, y luego acceder a ellos de una forma inmediata. Por ejemplo, le voy a dar clic en aceptar. Noten cómo se me habilitan aquí. Bien, hay algunas que están inactivas. Y de esa forma es como podemos agregar
comandos, pero yo también puedo quitar y dejar solamente los necesarios. Yo digo, necesito solamente el icono correspondiente a nuevo, aunque podría agregar otros, por ejemplo, como filtros, que puede ser un comando que utilizo frecuentemente, entre otros. Voy a darle clic en aceptar. Y esta sección que vemos acá se llama cinta opciones, que integra, dependiendo el tipo de, digamos, de acción, de tarea que vayamos a realizar, integra las características de los comandos. Por ejemplo, los comandos para gestionar el archivo, el libro, para gestionar el contenido de las celdas, las propias celdas, también las funciones fórmulas que apliquemos para incluir objetos distintos a las fórmulas, funciones y a los textos, y para preparar también el documento, pensando en, por ejemplo, imprimirlo. Entonces, aquí están, por ejemplo, organizadas de la siguiente forma. En archivo vamos a encontrar los comandos básicos para guardar, abrir, guardar como, exportar el archivo. Y también puedo ver aquí desde cuenta lo correspondiente a la versión del programa. Este es un Office Professional Plus 2016. Me voy a regresar. Y encuentro entonces aquí la etiqueta inicio que contiene todos los atributos que se pueden aplicar al texto o a las fórmulas o a lo que contienen las celdas. Centrar, aplicar tipo de letra, color, relleno, configurar el tipo de formato para esa celda, aplicar formatos condicionales e insertar fórmulas, funciones al interior de la celda, filtrar los datos que estamos mostrando en la hoja. Insertar tiene todos los elementos distintos a las fórmulas, funciones y al texto que trabajamos, digamos, elementos que trabajamos comúnmente en Excel. Ahí podemos insertar las tablas, las gráficas, la segmentación, las tablas dinámicas, entre otras herramientas. Y si necesitamos o digamos administrar la hoja de cálculo y definir, por ejemplo, los límites de impresión, lo podemos hacer desde diseño de página. Aquí configuramos la orientación, si es vertical, horizontal, las márgenes, entre otros datos. Por ejemplo, la escala que se utiliza mucho. Si yo le agrego aquí una escala del 75%, ahí me está delimitando y me está mostrando cuál será el área de impresión para esta hoja. Noten esta línea que aparece aquí al final. Y en la parte inferior también estaría la línea. Entonces, de esa forma podríamos preparar nuestro documento pensando en imprimirlo. Y tenemos en la etiqueta fórmulas, que es la que contiene todas las funciones. Y además de eso, las secciones más importantes para poder visualizar, entender, comprender y analizar las funciones utilizando la auditoría de fórmulas. Podemos también definir nombres para las celdas utilizando el administrador de nombres. En dato, las acciones comunes serían filtrar de forma básica y avanzada la información y aplicar ciertas restricciones a las celdas, indicándole al usuario qué tipo de datos es el que va a ingresar y cómo lo va a ingresar. Además de eso, podemos rellenar rápidamente información tomando un referente utilizando el relleno rápido o la herramienta de texto en columna, por ejemplo, para separar la información de una base de datos. En revisar podemos ver toda la ortografía y proteger nuestro documento también, buscar sinónimos, traducir algunos términos que estemos ingresando en las celdas. Vista son las opciones para visualizar el documento, las diferentes formas en que podemos ver el documento, sea en vista normal, salto de página, diseño de página, vista personalizada, entre otras. Trabajamos digamos, en el tipo de vista normal. Bien, y también aquí tenemos la inmovilización de paneles para dejar inmóviles, fijas, las columnas y las celdas que definamos en la hoja de cálculo. Bien, aunque si estamos trabajando con tablas no sería necesario, porque las tablas por ejemplo, nos agregan los nombres a los encabezados de las columnas. Y aquí hay una etiquetica que vemos un icono muy importante que se llama contraer o expandir. Entonces lo que sucede es que si por ejemplo hacemos un clic y luego en la pestaña, luego hacemos un clic aquí en la celda, se va a ocultar. Pero si le habilito esta opción, digamos, esas opciones o esos menús no se van a ocultar. Bien, por ejemplo, por más que yo haga clic acá, ahí van a estar fijas. Luego tenemos el cuadro de nombre, también el área de funciones para insertar función, el asistente y la barra de fórmulas que está aquí.
De inmediato en la parte inferior, el encabezado de la columna y el encabezado de las filas. Las columnas están determinadas por letras y las filas por números. Y luego tenemos las celdas. Esas celdas están marcadas, pero podríamos ocultarlas. Por ejemplo, las líneas de cada celda. Desde vista y le damos luego líneas cuadrícula. Y noten cómo van a desaparecer esas líneas. Las celdas aún existen, ahí están. Pero para poder ver las divisiones podríamos habilitar la etiqueta líneas de cuadrículas. Ya es decisión de nosotros desactivarla o dejarla habilitada. Y un poco más abajo tenemos entonces las etiquetas, que son las que contienen los nombres de las hojas de cálculo. Y podemos personalizarlas, agregarle colores, moverlas, eliminarlas, duplicarlas, etc.